Me llamo Roberto Mendoza, tengo 64 años, y el día que compré la hacienda Los Robles en Salamanca por 5 millones de euros fue el día que decidí que mi hija Beatriz aprendería la lección más dura de su vida. Era un martes de abril cuando firmé los papeles en la notaría del centro histórico, con las campanas de la catedral sonando al mediodía. 800 hectáreas de dehesa salmantina, con encinas centenarias, una casa señorial del siglo XVIII y las mejores tierras para ganado bravo de toda Castilla. Mi teléfono sonó antes de que la tinta se secara en el contrato. Era Beatriz, mi única hija, que llevaba 8 meses sin llamarme desde mi cumpleaños, cuando me dejó claro que mi regalo de 100 euros era patético para alguien de su posición social. Papá. Su voz destilaba esa falsa dulzura que usaba cuando quería algo. Me acabo de enterar por los Domínguez que compraste Los Robles. 5 millones. Vaya, el viejo tenía secretitos. Los Domínguez eran los antiguos dueños. Por supuesto que le contarían a medio Salamanca. Lo que no le contaron era que pagué al contado, en una sola transferencia. Es una inversión para mi jubilación, respondí secamente. ¡Qué maravilla! Mira, casualidad divina. Este fin de semana teníamos planeado ir a un hotel rural con amigos, pero ya que tienes esa hacienda, vamos para allá. Somos 20 personas, la crème de Madrid. Necesito que tengas todo preparado. Asado para todos, vinos de Ribera del Duero, la piscina climatizada, las habitaciones con sábanas de hilo. Ya conoces el estándar al que estamos acostumbrados. No me preguntó, me informó. Alejandro está emocionadísimo, continuó, refiriéndose a su esposo, ese banquero arrogante que me había humillado en cada encuentro familiar. Por fin tendremos un lugar digno donde llevar a los socios del banco. Llegamos el viernes por la noche. Ah, y papá, por favor, cómprate ropa decente. No queremos que parezcas el jardinero. La rabia que sentí fue volcánica, pero mi voz permaneció calmada. Entiendo perfectamente, hija, todo estará preparado. Más vale. Ya presumí con todos de la hacienda familiar. No me hagas quedar mal como aquella vez en mi boda. Mi boda, a la que no fui invitado porque, según ella, desentonaría con los invitados importantes. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono. Luego miré por la ventana de la notaría hacia la Plaza Mayor. 40 años trabajando como veterinario rural, levantándome a las 4 de la mañana para atender partos de vacas, salvando ganaderías enteras de epidemias, durmiendo en establos durante emergencias. 40 años ahorrando cada euro, mientras Beatriz crecía creyendo que éramos pobres, porque yo insistía en que aprendiera el valor del esfuerzo. ¡Qué ingenuo fui! El notario, don Carlos, me miraba con curiosidad. Era un hombre mayor, había conocido a mi padre. Don Roberto, ¿estás seguro de esta compra? Es mucho dinero para un simple veterinario rural, ¿no? Completé con una sonrisa. Don Carlos, ¿sabía que mi padre me dejó 30 millones de euros cuando murió hace 2 años? El hombre casi se atraganta con su café. Mi padre no era el pequeño ganadero que todos creían. Era dueño del mayor consorcio cárnico del norte de España. Lo mantuvo en secreto toda su vida usando testaferros. Yo heredé todo, pero mantuve el secreto. Quería ver si mi hija me querría pobre. ¿Y? Preguntó don Carlos. Ya tiene su respuesta. Ahora necesito que me recomiende al mejor ganadero de toros bravos de la región. Necesito 20 ejemplares para este fin de semana. ¿20 toros bravos? Pero eso es una fortuna y además peligrosísimo. También necesito vaqueros profesionales, los mejores, y cámaras de seguridad por toda la propiedad. Todo legal, todo documentado. Don Carlos me estudió por un momento. Luego sonrió. Mi sobrino maneja los mejores toros de lidia de Salamanca y conozco a los vaqueros que necesita. Puedo preguntar qué planea hacer. Darle a mi hija y sus amigos una experiencia inolvidable. Una que les enseñe que no todo en la vida se puede exigir con chasquear los dedos. Salí de la notaría con las llaves de Los Robles y un plan. Conduje hasta la hacienda en mi viejo Land Rover, el mismo que Beatriz decía que la avergonzaba. La propiedad era magnífica. La casa principal con sus 20 habitaciones, establos para 100 caballos, una plaza de tientas para entrenar toros y kilómetros de dehesa. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina de la casa señorial, recordé el día que todo cambió con Beatriz. Fue cuando cumplió 18 años y entró a la universidad. Sus nuevos amigos eran hijos de empresarios, políticos, aristocracia menor.
De repente, su padre veterinario no era suficiente. Empezó a inventar historias sobre mí, a evitarme, a avergonzarse. Cuando se casó con Alejandro Montero, hijo de banqueros, ni siquiera me invitó a la boda. Me enteré por el periódico local. La huérfana Beatriz Mendoza se casa con el heredero Montero, decía el titular. Huérfana. Me había matado socialmente. El viernes llegaba en 3 días. Llamé a Joaquín, el sobrino del notario. Necesito 20 de sus mejores toros, los más bravos pero no asesinos. Quiero asustar, no matar. Eso le costará 100.000 euros, don Roberto. Perfecto. Y necesito que sus mejores vaqueros estén escondidos, listos para intervenir si hace falta. Nadie debe resultar gravemente herido. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí, quiero cámaras grabándolo todo. Cada palabra, cada grito, cada confesión que hagan cuando crean que van a morir. Pasé los siguientes días preparándolo todo. Contraté a una empresa de seguridad para instalar cámaras ocultas. Preparé un refugio seguro en el sótano con cerrojos por dentro. Dejé notas de advertencia por toda la casa. Cuidado, ganado bravo suelto en la propiedad. El viernes por la tarde, cuando todo estaba listo, me senté en el porche con una copa de vino. Los toros estaban en los corrales, esperando. Los vaqueros escondidos estratégicamente. Las cámaras grabando. Mi teléfono sonó a las 7. Papá, llegamos en 1 hora. Espero que todo esté perfecto. Oh, lo está, Beatriz. Te garantizo que será un fin de semana que jamás olvidarás. Y mientras el sol se ponía sobre la dehesa salmantina, solté a los 20 toros. Mientras esperaba la llegada de Beatriz y su comitiva, mi mente viajó inevitablemente a los años que nos trajeron a este momento. Todo comenzó cuando Carmen, mi esposa, murió de leucemia. Beatriz tenía apenas 8 años. Recuerdo su carita confundida en el funeral, preguntándome por qué mamá no despertaba. Le prometí ese día que sería padre y madre para ella, que nunca le faltaría nada. Qué fácil es prometer cuando no sabes el precio que pagarás. Los primeros años fueron hermosos en su dureza. Vivíamos en un piso modesto en las afueras de Salamanca. Yo trabajaba como veterinario rural, atendiendo ganaderías por toda la provincia. Me levantaba a las 4 de la mañana, dejaba a Beatriz con la vecina, doña Esperanza, y volvía muchas veces pasada la medianoche, cubierto de barro y estiércol. Pero siempre, sin importar la hora, entraba a su cuarto para darle un beso en la frente. Papá huele a vaca, murmuraba medio dormida y se reía. Las vacas mandan saludos para la princesa, le respondía yo. Los fines de semana eran nuestros. La llevaba al campo, le enseñaba sobre animales, sobre la naturaleza. Beatriz era brillante, curiosa, llena de vida. Recuerdo un día, tendría unos 10 años, me ayudó en un parto difícil de una yegua. No tuvo miedo, no se asqueó. Cuando el potrillo finalmente nació, lloró de alegría. «Papá, ¿puedo ser veterinaria como tú?» «Puedes ser lo que quieras, mi amor. El mundo es tuyo». Si hubiera sabido cómo interpretaría esas palabras, cuando cumplió 12 años, mi situación económica mejoró considerablemente, aunque ella nunca lo supo. Mi padre, a quien yo creía un simple ganadero, me reveló la verdad sobre sus negocios. No era momento de contárselo a Beatriz. Quería que creciera con valores, no con privilegios. Seguimos viviendo modestamente, pero me aseguré de que tuviera la mejor educación. La inscribí en un colegio privado, diciéndole que había conseguido una beca por sus excelentes notas. Era mentira. Yo pagaba la matrícula completa, pero quería que sintiera que se lo había ganado. Fue ahí donde todo empezó a cambiar. Sus nuevos compañeros eran hijos de la élite salmantina, empresarios, terratenientes, políticos. Al principio, Beatriz se mantenía fiel a sus raíces. Me defendía cuando sus amigas se burlaban de mi viejo coche. «Mi padre salva vidas», les decía orgullosa. «¿Qué hace el tuyo además de contar dinero?» Pero la presión social es un veneno lento. Para sus 15 años, ya no quería que la recogiera en la puerta del colegio. «Papá, puedo irme con las chicas, no hace falta que vengas. Pero siempre te recojo los viernes. Es que tu coche hace mucho ruido y vienes con las botas sucias. Mis amigas, ya sabes». No sabía, o no quería saber. La adolescencia fue una guerra fría. Yo trabajando cada vez más para pagar sus caprichos crecientes, ella alejándose cada día más. Cuando la aceptaron en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar administración de empresas, pensé que era mi logro más grande. No sabía que estaba financiando mi propia sentencia de muerte social.
Se fue a vivir a Madrid. Al principio venía cada fin de semana, luego cada 2, luego una vez al mes, luego solo en vacaciones. Y finalmente, solo cuando necesitaba dinero. Papá, todos mis compañeros tienen tal cosa. Papá, hay un viaje de estudios a Londres. Papá, necesito un portátil nuevo. Siempre decía que sí. Vendí tierras que había heredado, trabajé horas extras, incluso pedí préstamos que no necesitaba solo para mantener la ficción de que el dinero era escaso pero suficiente. Quería que valorara cada euro. Cuando tenía 23 años, llegó con Alejandro Montero. Papá, este es mi novio. Alejandro me miró como se mira a un sirviente. Estrechó mi mano como quien toca algo desagradable. Durante toda la cena, no dejó de hacer comentarios sutilmente despectivos. Qué pintoresco tu piso, Roberto. Muy auténtico. Debe ser duro trabajar con animales todo el día. El olor debe ser difícil de quitar. Beatriz me contó que estudiaste veterinaria en los 70. Los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Beatriz no me defendió ni una vez. Es más, se reía de sus comentarios. Cuando se fueron, lloré por primera vez desde la muerte de Carmen. No por mí, sino por la hija que había perdido sin darme cuenta. El golpe definitivo vino con su boda. Un día, Beatriz apareció con un anillo de diamantes que costaba más que mi coche. Papá, me caso. La abracé, feliz por ella a pesar de todo. Qué alegría, mi amor. Cuéntame todo sobre los planes. Su rostro cambió. Sobre eso, papá, la familia de Alejandro es muy tradicional. Están pagando todo y bueno, es una boda muy exclusiva. Y, papá, no te ofendas, pero no pegas. Los Montero tienen una imagen que mantener. Sus socios, los ministros que asistirán. No quiero que te sientas incómodo. Me estás diciendo que no quieres que vaya a tu boda. Es lo mejor para todos. Te enviaré fotos. Salí de su piso en Madrid, sintiendo que Carmen se revolvería en su tumba. Me senté en mi coche y conduje las 3 horas hasta Salamanca en completo silencio. La boda fue en el Paso de Mariñán, en La Coruña. Yo estaba en Salamanca, sentado en el bar donde Carmen y yo nos conocimos, bebiendo solo mientras mi única hija se casaba. El camarero, que me conocía de años, puso su mano en mi hombro. Don Roberto, los hijos a veces se pierden, pero también pueden encontrar el camino de vuelta. No esta, Paco. Esta ya eligió su camino. Después de la boda, Beatriz prácticamente desapareció de mi vida. Llamadas en mi cumpleaños y Navidad. Visitas anuales que duraban exactamente 2 horas. Tuve 2 nietos que vi solo en fotografías de Facebook. Alejandro había convencido a Beatriz de que yo era una mala influencia para los niños. Hace 2 años murió mi padre. En su testamento, la sorpresa, 30 millones de euros, un imperio cárnico, propiedades por toda España. El viejo zorro lo había ocultado toda su vida, viviendo como un ganadero modesto mientras construía una fortuna. Para mi hijo Roberto, decía la carta, que entendió que el dinero no hace al hombre. Úsalo sabiamente, y no dejes que te cambie como cambió a tantos otros. No le dije nada a Beatriz. Para ella, el abuelo había muerto pobre como vivió. Y ahora, mientras veía acercarse los faros de 5 coches de lujo por el camino de tierra, con 20 toros bravos sueltos en la oscuridad de la dehesa, me pregunté si Carmen me perdonaría lo que estaba a punto de hacer. El Mercedes de Alejandro fue el primero en cruzar el portón de entrada. Detrás, BMW, Audi, otro Mercedes. Los coches de gente importante que venía a disfrutar gratis de mi hacienda. Desde mi escondite en el desván, los vi bajar, riendo, bromeando sobre el viejo y su herencia inesperada. Seguro lo gastó todo en esta hacienda, escuché decir a Alejandro. Es típico de la gente sin clase, un golpe de suerte y lo despilfarran. Beatriz reía. Entonces el primer mugido resonó en la noche. Profundo, primitivo, amenazante. Los faros de los coches iluminaban parcialmente el camino de entrada a la casa principal, pero más allá, donde la oscuridad se tragaba la dehesa, los mugidos se multiplicaban. Desde mi posición en el desván, con los monitores de las cámaras de seguridad frente a mí, podía ver perfectamente a los 20 invitados de Beatriz congelados en el patio de entrada. ¿Qué fue eso?, preguntó una mujer rubia con un vestido que probablemente costaba mi salario de un mes en mis tiempos de veterinario rural. Ganado, respondió Alejandro con desdén. El viejo debe tener vacas. Qué pintoresco. Si supiera que lo que tenía eran 20 toros de lidia de los mejores hierros de Salamanca,
cada uno valorado en 5.000 euros, seleccionados específicamente por su bravura, pero mi mente no estaba completamente en el presente. Mientras observaba a mi hija guiar a sus invitados hacia la casa, recordé el día exacto en que nuestra relación murió definitivamente. No fue la boda, no, fue 3 años después, el día que me rechazó públicamente de la manera más cruel posible. Había sido el bautizo de mi nieta Sofía, mi primera nieta. Me enteré por casualidad, por una esquela en el periódico local. Los señores Montero Mendoza celebran el bautizo de su primogénita. Ni siquiera sabía que había nacido. Conduje hasta Madrid sin pensarlo. Compré el mejor regalo que pude encontrar. Una cadena de oro con una medalla de la Virgen del Carmen, como la que su madre habría querido darle. Llegué a la iglesia de San Jerónimo el Real, justo cuando empezaba la ceremonia. Intenté entrar discretamente por una puerta lateral, pero Alejandro me vio. Le susurró algo a un hombre trajeado, seguridad privada. El tipo se me acercó mientras yo avanzaba por el pasillo lateral. Señor, esta es una ceremonia privada. Soy el abuelo de la niña, Roberto Mendoza. El hombre habló por un auricular. Luego me tomó del brazo. Me han pedido que lo acompañe afuera. ¿Perdón? Fue entonces cuando Beatriz se levantó de la primera fila, con mi nieta en brazos, y caminó hacia mí. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Papá, dijo en voz alta para que todos escucharan, no fuiste invitado. Por favor, no montes una escena. Hay gente importante aquí. Solo quería conocer a mi nieta. Tu nieta no necesita conocerte. Tiene abuelos de verdad, con prestigio, con algo que ofrecerle además de olor a establo. El silencio en la iglesia fue sepulcral. 200 personas me miraban. Vi pena en algunos rostros, diversión en otros. Beatriz, soy tu padre. No, me cortó con frialdad. Eres el hombre que me dio la vida. Nada más. Un padre de verdad habría sabido darme más que vergüenza. Ahora vete, o haré que te saquen por la fuerza. Salí de la iglesia con la medalla todavía en el bolsillo. En los escalones, una anciana me tocó el hombro. Era la madre de Alejandro, una mujer de la alta sociedad madrileña. Lo siento mucho, me dijo en voz baja. No todos pensamos igual, pero mi hijo y su esposa tienen sus prioridades. ¿Mis nietos están bien al menos? Son hermosos niños, pero no los educan ellos, sino las nanis. Beatriz está muy ocupada con su vida social. Ese día conduje de vuelta a Salamanca y tomé una decisión. Si mi hija me consideraba muerto, entonces muerto estaría. Dejé de intentar contactarla. Dejé de enviar regalos que eran devueltos. Dejé de existir para ella. Hasta que murió mi padre y heredé su fortuna. Es curioso cómo el dinero hace milagros. De repente, empecé a recibir llamadas de números desconocidos que resultaban ser amigos de Beatriz, tanteando mi situación. Alejandro incluso me envió una invitación para un evento benéfico de su banco, por si quería contribuir, pero yo esperé. Invertí silenciosamente, compré propiedades bajo empresas fantasma, moví el dinero con la astucia que mi padre me había enseñado sin que yo lo supiera, y cuando llegó el momento perfecto, compré los robles. El sonido de cristales rompiéndose me devolvió al presente. En los monitores vi que alguien había tropezado con una maceta. Los 20 invitados estaban ahora en el patio interior de la casa, todavía sin saber que compartían la propiedad con 20 toros bravos. «Papá», gritó Beatriz desde abajo, «papá, ¿dónde estás? La casa está a oscuras». Había cortado la electricidad de las zonas comunes, dejando solo las luces de emergencia, suficiente para no matarse, insuficiente para sentirse seguros. «Debe estar durmiendo el viejo senil», escuchó decir a Alejandro. «Beatriz, tu padre es un desastre. Mira, este lugar parece abandonado». «Mañana hablaré con él», respondió mi hija. «Si no puede mantener la hacienda, la venderemos y lo meteremos en una residencia». ¿Meterme en una residencia? Interesante. Me pregunté si ese era el plan desde el principio. Un nuevo mugido, esta vez mucho más cerca, hizo que todos se callaran. En la pantalla del monitor principal pude ver a uno de los toros, un precioso ejemplar negro de 600 kilos, acercándose lentamente al patio interior. Eso no es una vaca», susurró alguien. Tenían razón. Definitivamente no era una vaca. El toro resopló, pateó el suelo. Los faros de los coches creaban sombras dramáticas sobre su musculatura. Era magnífico y aterrador. «¡Corred!», gritó alguien, y el caos se desató.
20 personas corriendo en direcciones diferentes, en la oscuridad, con tacones altos y trajes caros, mientras los mugidos se multiplicaban alrededor de ellos. Las cámaras lo capturaban todo: el pánico, los gritos, las caídas. Vi a Beatriz tropezar con su vestido de diseñador, cayendo en el barro. Alejandro, el gran banquero, la pasó de largo corriendo hacia la casa, dejándola atrás. Tanto para el amor verdadero. «Alejandro, ayúdame», gritó ella. «Sálvate tú», respondió él, ya entrando a la casa y cerrando la puerta tras de sí. Un segundo toro apareció por el lado opuesto, cortando la ruta de escape de varios invitados. Los vaqueros, ocultos en posiciones estratégicas, mantenían a los animales en movimiento, pero sin permitir que atacaran realmente. Era un ballet de terror controlado, una danza de pánico medido. «¡Papá!», Beatriz gritaba ahora con genuino terror. «¡Papá, por favor, ayúdanos!». Curioso cómo de repente volvía a ser su padre cuando necesitaba ayuda. Tomé el walkie-talkie y contacté a Joaquín, el jefe de los vaqueros. Fase 1 completa. Manténganlos así una hora más. Luego guíen a los toros hacia el corral oeste, que parezca que se van solos. «Entendido, don Roberto. ¿Está seguro de esto?». Miré a mi hija en el monitor, embarrada, llorando, abandonada por su marido millonario, rodeada de amigos que solo pensaban en salvarse a sí mismos. Completamente seguro. Es hora de que aprendan que no todo en la vida viene servido en bandeja de plata. La noche apenas comenzaba, y las lecciones más importantes aún estaban por venir. Porque lo que Beatriz no sabía era que las cámaras no solo grababan imagen, también grababan audio. Y lo que sus queridos amigos estaban diciendo sobre ella mientras huían sería muy, muy revelador. Desde mi posición privilegiada en el desván, observaba cómo el pánico se transformaba gradualmente en algo más calculado. Los invitados habían logrado refugiarse en diferentes partes de la casa y los establos. Los toros, magistralmente controlados por los vaqueros ocultos, mantenían un perímetro que impedía llegar a los coches, pero sin atacar directamente. Era un asedio perfecto. En el monitor principal podía ver el salón donde se habían refugiado 10 personas, incluidas Beatriz y su mejor amiga, Victoria. Lo que no sabían era que ese salón tenía los mejores micrófonos ocultos de toda la casa. «Tu padre está loco», decía Victoria, mientras intentaba limpiarse el barro del vestido Versace. «Siempre lo dije, Bea, un viejo senil con delirios de grandeza. No entiendo de dónde sacó el dinero», respondía Beatriz temblando. «Toda su vida fue un muerto de hambre. Si supieran la verdad, mi padre, Augusto Mendoza, había sido un genio. Durante 50 años, todo Salamanca lo conoció como un ganadero modesto, con 100 cabezas de ganado. Lo que nadie sabía era que había construido un imperio cárnico que abarcaba media España, todo a través de testaferros y empresas interpuestas. «Nunca presumas de lo que tienes, Roberto», me decía cuando yo era niño. «El dinero grita, la riqueza susurra, pero la verdadera fortuna permanece en silencio». Cuando murió, su abogado, que resultó ser uno de los hombres más poderosos del país, me citó en Madrid, no en un despacho, sino en un edificio entero en el Paseo de la Castellana. «Su padre era propietario de esto», me dijo señalando los 20 pisos del edificio. «Y de esto», me mostró una carpeta con escrituras. Mataderos, empresas de distribución, cadenas de carnicerías, exportadoras. «Y de esto», cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo, Andorra. 30 millones de euros líquidos, continuó el abogado. Propiedades valoradas en otros 50 millones. Empresas que generan 10 millones anuales de beneficio neto. Su padre construyó todo esto vendiendo terneros a 50 euros, mientras todos lo creían pobre. ¿Por qué?, fue todo lo que pude preguntar. Porque su padre entendía que el verdadero poder no necesita exhibirse. Me dejó instrucciones específicas para usted. Que Roberto decida si quiere ser rico en silencio o pobre con aplausos. Elegí el silencio. Y fue ese silencio el que me permitió ver la verdadera naturaleza de mi hija. Un grito me devolvió al presente. En otro monitor veía el establo donde se había refugiado Alejandro con 5 de sus amigos banqueros. La conversación era reveladora. «Deberíamos irnos en cuanto podamos», decía uno. «Este viejo está loco». «No sin antes hacer que firme», respondió Alejandro. «Beatriz me prometió que lo convencería de poner la hacienda a nuestro nombre».
¿Crees que el viejo tiene más dinero? Tiene que tener. Nadie compra una propiedad de 5 millones al contado sin tener al menos el triple guardado. ¿Y si no quiere firmar? Alejandro rió. Para eso existen las residencias de ancianos con demencia. Un par de firmas médicas compradas y el viejo desaparece. Beatriz ya tiene los contactos. Grabé específicamente ese fragmento. Evidencia perfecta de conspiración para incapacitación fraudulenta. En el salón, la conversación había tomado otro rumbo. Bea, ¿te acuerdas cuando tu padre vino a tu boda?, preguntó alguien. No vino, respondió Beatriz secamente. Sí vino. Lo vi en el jardín del Paso, detrás de los árboles. Estuvo toda la ceremonia mirando desde lejos. Se fue cuando empezó el banquete. El corazón me dio un vuelco. Alguien me había visto ese día. ¿En serio? Beatriz parecía genuinamente sorprendida. Mi madre habló con él, continuó la mujer. Le preguntó por qué no entraba. Dijo que no quería arruinar tu día perfecto con su presencia, que solo quería verte feliz desde lejos. Silencio en el salón. También estuvo en la graduación de tu máster, añadió otro invitado. Y en el hospital cuando nacieron tus hijos. Siempre desde lejos, siempre en las sombras. Eso es espeluznante, dijo Victoria. O es amor, respondió el hombre. Un amor que no exige reconocimiento. Beatriz no respondió. En el monitor la vi llevarse las manos a la cara. Eran las 3 de la madrugada cuando decidí hacer mi primera aparición. No directamente, sino a través del sistema de megafonía que había instalado. Buenas noches. Mi voz resonó por toda la propiedad. Soy Roberto Mendoza, propietario de Los Robles. Lamento informarles que por un error del personal, parte de nuestra ganadería brava está suelta en la propiedad. Por su seguridad, permanezcan donde están hasta el amanecer. Los animales se retirarán con la luz del día. ¡Papá!, gritó Beatriz. ¡Papá, sácanos de aquí! Los vaqueros llegarán en la mañana, continué, ignorando sus gritos. Mientras tanto, hay agua y comida en las diferentes estancias donde se han refugiado. Considérenlo una experiencia de turismo rural, extremo. ¡Viejo demente!, gritó Alejandro. Cuando salgamos de aquí te demandaré hasta dejarte en la calle. Todas las conversaciones están siendo grabadas por seguridad y para el seguro, añadí calmadamente, incluyendo su interesante charla sobre internarme fraudulentamente, señor Montero. El silencio fue sepulcral. Dulces sueños, concluí, y apagué el sistema. Los siguientes minutos fueron caóticos. Vi en los monitores cómo los grupos discutían, se culpaban, revelaban sus verdaderas opiniones sobre los demás. Los amigos importantes de Beatriz mostraban sus verdaderos colores. Siempre dije que casarse con Beatriz fue un error, decía la esposa de uno de los banqueros. Sin familia de verdad, sin abolengo, Alejandro solo la quería por guapa. Y ahora resulta que el padre es un sádico senil con dinero, añadía otro. En el establo, Alejandro estaba al teléfono con su abogado, gritando instrucciones para preparar demandas, órdenes de incapacitación, lo que fuera necesario. Y en el salón, Beatriz lloraba. Por primera vez en años, la veía llorar de verdad, no las lágrimas de cocodrilo que usaba para conseguir cosas. Tal vez me lo merezco, la escuché murmurar. No digas eso, la consoló Victoria, aunque sin mucha convicción. Lo traté tan mal, y él siguió ahí en las sombras, cuidándome sin que yo lo supiera. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a clarear, di la señal a los vaqueros. Con pericia profesional, empezaron a arrear a los toros hacia los corrales, haciéndolo parecer natural, como si los animales simplemente decidieran retirarse con la luz del día. Cuando el último toro desapareció, bajé del desván. Me puse mi mejor traje, el que había comprado para el funeral de mi padre. Me peiné, me afeité, me puse la colonia que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario. Cuando salí al patio principal, 20 personas exhaustas, sucias y aterrorizadas me miraban. En el centro, Beatriz, irreconocible bajo el barro y las lágrimas. «Buenos días», dije con calma. «Espero que hayan disfrutado de su estancia en Los Robles. El desayuno está servido en el comedor principal. Después, tenemos que hablar sobre el futuro». Alejandro dio un paso adelante, amenazante. «Viejo maldito, ¿vas a pagar por esto?» «No», respondí mirándolo directamente. «El que va a pagar eres tú, porque tengo grabadas 8 horas de conversaciones muy interesantes, sobre fraude, sobre conspiración, sobre adulterio». Miré a cierta señora que palideció.
sobre muchas cosas que estoy seguro que sus socios del banco encontrarán reveladoras. Me volví hacia Beatriz. En cuanto a ti, hija, tenemos una conversación pendiente, una que lleva 20 años esperando. Retrocedamos 3 días, al momento exacto cuando decidí que esta sería la lección definitiva. Después de contratar a Joaquín y sus vaqueros, necesitaba asegurarme de que todo fuera perfectamente legal y, más importante, perfectamente documentado. Mi primer visitante fue Luis Hernández, el mejor abogado penalista de Castilla y León, un hombre que me debía un favor desde que salvé a su yegua campeona de una muerte segura hace 15 años. Roberto, lo que me pides es inusual, dijo revisando mis planes en el estudio de la hacienda. Pero no ilegal, respondí. Los toros son míos, la propiedad es mía, los carteles de advertencia estarán por todas partes. Si eligen ignorarlos, técnicamente correcto, pero éticamente cuestionable. Luis, mi hija y su marido planean internarme fraudulentamente para robarme. Tengo las pruebas. Esto es autodefensa preventiva. Luis estudió los documentos que había reunido, mensajes de texto entre Beatriz y Alejandro, discutiendo qué hacer con el viejo, contactos con médicos dispuestos a firmar diagnósticos falsos de demencia, planes detallados para tomar control de mis bienes. Con esto podrías denunciarlos directamente. No, necesito que aprendan algo más que una lección legal. Necesito que entiendan lo que se siente estar indefenso, a merced de otros. Luis asintió lentamente. De acuerdo, pero lo haremos a mi manera. Contratos firmados con los vaqueros que incluyan cláusulas de responsabilidad, seguros contra accidentes, notificación oficial a las autoridades locales sobre ejercicios de ganadería brava durante el fin de semana. El siguiente paso fue la tecnología. Contraté a Miguel Ángel, un experto en seguridad que había trabajado para el gobierno. Necesito cada centímetro de esta propiedad cubierto, le dije. Audio y video, calidad forense. ¿Espera problemas? Espero revelaciones. Miguel Ángel trabajó 2 días completos. Instaló 60 cámaras 4K, con visión nocturna, 40 micrófonos direccionales, todo conectado a un servidor central en el desván con backup en la nube. Es mejor que lo que tienen en los casinos de Las Vegas, dijo admirado de su propio trabajo. Perfecto. Necesito que todo sea admisible en un juicio si hace falta. El jueves por la tarde, reuní a los 15 vaqueros que Joaquín había seleccionado. Hombres rudos de la tierra que conocían a los toros como a sus propios hijos. Señores, empecé, este fin de semana haremos algo único. No es una corrida, no es una suelta tradicional, es una lección. Los toros asustarán pero no atacarán. Ustedes se asegurarán de eso. Don Roberto, habló Paco, el más veterano, con el respeto que merece. ¿Por qué hace esto? Les conté mi historia, toda, desde la muerte de Carmen hasta el desprecio actual de Beatriz. Cuando terminé, varios tenían lágrimas en los ojos. Mi hija me hizo lo mismo, dijo uno. Se casó con un señorito de Madrid y ahora no me conoce. El mío ni siquiera me invitó a conocer a mis nietos, añadió otro. Entonces entienden, dije. No es venganza, es educación. Los vaqueros asintieron. En el campo, las lecciones duras son a veces las únicas que funcionan. El viernes por la mañana llegaron los toros. Joaquín había superado mis expectativas. 20 ejemplares magníficos, cada uno con su propia personalidad. Este es Rompenubes. Me presentó a un toro negro de 600 kilos. Impresiona pero es noble. Nunca atacaría a menos que lo acorralen. Perfecto. Este otro es Estudiante. Muy listo. Sabe intimidar sin dañar. Uno por uno conocí a mis profesores, porque esos serían maestros que enseñarían a 20 personas privilegiadas lo que es el verdadero miedo, el verdadero respeto. Esa tarde preparé la casa. Los carteles de advertencia los coloqué yo mismo. Peligro, ganado bravo suelto. No salir de la casa después del anochecer. Propiedad protegida por toros de lidia. Los puse en lugares visibles, pero donde sabía que Beatriz y sus amigos, en su arrogancia, los ignorarían o no los verían en la oscuridad. También preparé algo especial. En cada habitación dejé sobres sellados dirigidos a cada invitado. Dentro, información que había recopilado sobre cada uno de ellos. Nada ilegal, todo información pública, pero presentada de manera reveladora. Para el banquero amigo de Alejandro, recortes sobre la investigación de su banco por blanqueo. Para la esposa del empresario,
fotos de ella entrando a un hotel con su entrenador personal, para Victoria la mejor amiga de Beatriz, documentos sobre la quiebra fraudulenta de su padre que ella había ayudado a ocultar. Cada sobre era una bomba de tiempo que explotaría durante su encierro. A las 5 de la tarde hice mi última inspección. Los toros estaban en los corrales temporales, invisibles desde el camino de entrada. Los vaqueros, en sus posiciones, vestidos de negro, invisibles en la noche. Las cámaras, grabando. El escenario, listo. Me senté en el porche con una copa de vino, el mismo Ribera del Duero que mi padre guardaba para ocasiones especiales. «Perdóname, Carmen», hablé al cielo, «pero nuestra hija necesita recordar de dónde viene». El sol comenzaba a ponerse cuando mi teléfono sonó. Era Joaquín. «Don Roberto, mis hombres informan que se acercan 5 coches de lujo. ¿Están todos en posición?» Como un reloj suizo. Los toros, inquietos pero controlados, listos para su debut. Tomé el último sorbo de vino y me dirigí al desván. Mi centro de comando estaba listo. 20 monitores mostrando diferentes ángulos de la propiedad, controles para las luces, el sistema de sonido, todo. En la pantalla principal, vi los coches acercándose. Mercedes, BMW, Audi. Los coches de gente que nunca había tenido que trabajar realmente para conseguirlos. «Que empiece la función», murmuré. Con un interruptor, apagué las luces principales de la entrada, dejando solo las de emergencia. Suficiente para crear ambiente, insuficiente para sentirse seguro. Otro interruptor liberó los cerrojos de los corrales. No de golpe, sino uno por uno, espaciados. Los toros saldrían curiosos, no agresivos. En los monitores vi a Beatriz bajar de su coche, mirando alrededor con disgusto. «Típico de papá», la escuché decir. «Ni siquiera puede mantener las luces funcionando». Si supiera que las luces funcionaban perfectamente, solo que yo controlaba cuáles y cuándo. Alejandro se acercó a ella. «Recuerda el plan. Sé amable esta noche. Mañana lo convences de firmar los papeles. ¿Y si no quiere?» Para eso trajimos al doctor Ramírez. Un diagnóstico de demencia senil y problema resuelto. Miré otro monitor. En efecto, entre los invitados había un hombre con maletín médico. Habían venido preparados para declararme incapacitado en mi propia casa. El primer mugido resonó en la distancia. En el monitor vi a todos congelarse. «Debe tener vacas», dijo alguien nerviosamente. «Oh, mi querido invitado, si supieras que lo que tengo son 20 profesores a punto de darte la lección de tu vida». Rompenubes fue el primero en aparecer, emergiendo de la oscuridad como una pesadilla hecha realidad. 600 kilos de músculo y cuernos, resoplando vapor en el aire fresco de la noche. Y entonces, como había predicho, el pánico comenzó. Los monitores en el desván me mostraban cada detalle, mientras los 20 invitados de Beatriz perdían completamente la compostura. La transformación de personas sofisticadas a presas aterrorizadas fue casi instantánea, cuando Rompenubes, el majestuoso toro negro, emergió completamente de las sombras. «Eso no es una vaca», gritó Victoria, la mejor amiga de Beatriz, con su vestido de 2.000 euros ya desgarrado por su carrera desesperada hacia la casa. Los vaqueros, invisibles en sus posiciones estratégicas, mantenían a los toros en un perímetro perfecto, suficientemente cerca para aterrorizar, suficientemente lejos para no causar daño real. Era una coreografía macabra pero controlada. En el monitor 3, vi a Alejandro empujar a 2 mujeres para abrirse paso hacia la casa principal. Mi yerno, el refinado banquero, mostrando su verdadera naturaleza, un cobarde que salvaría su pellejo sin importar el costo. «Alejandro, hijo de puta, ayúdame», gritó uno de sus propios socios mientras tropezaba. Alejandro ni siquiera miró atrás. Beatriz había logrado subirse al capó de uno de los Mercedes, su vestido de diseñador completamente arruinado, el maquillaje corrido por las lágrimas, creando surcos negros en su rostro. Por primera vez en años, se veía real. «¡Papá!», gritaba. «¡Papá! Sé que estás ahí. ¡Por favor!». Estudiante, el toro más inteligente del grupo, se acercó al coche donde estaba Beatriz. La miró con curiosidad, resopló, y luego, siguiendo las señales sutiles de los vaqueros, pateó el suelo 3 veces antes de alejarse lentamente. El mensaje era claro. Podría atacar si quisiera, pero elegía no hacerlo. Por ahora, el doctor Ramírez, el médico que habían traído para declararme demente,
Había perdido su maletín en la estampida inicial. Ahora estaba subido a un árbol, llorando como un niño, mientras un toro pinto lo observaba desde abajo. «Llamen a la policía», gritaba. «No hay señal», respondió alguien más. Efectivamente había instalado un inhibidor de señal. Nada ilegal. Mi propiedad era tan grande que simplemente alegué que era para evitar distracciones durante mis retiros de meditación. Pero esta noche servía para otro propósito. Los que habían logrado entrar a la casa principal descubrieron que no era el refugio que esperaban. Había cerrado con llave todas las habitaciones, excepto el salón principal y un baño. 20 personas aterrorizadas, amontonadas en un espacio, obligadas a confrontarse mutuamente. «Esto es tu culpa, Beatriz», gritó la esposa de uno de los empresarios. «Tu padre está loco y nos trajiste a esta trampa». «Yo no sabía», se defendió Beatriz cuando finalmente logró entrar a la casa. «¿No sabías? Es tu padre. ¿Cómo no ibas a saber que es un sádico demente?» En otro monitor observé el establo donde 5 personas se habían refugiado. Entre ellas, 2 que me resultaron particularmente interesantes, el hijo del alcalde y su novia, ambos de unos 25 años, parte de la nueva generación de parásitos sociales. «Si salimos de esta, juro que nunca más me junto con esta gentuza», decía el chico. «Son todos unos nuevos ricos patéticos», concordaba ella, especialmente Beatriz. «Se nota que viene de nada». Grabé ese fragmento específicamente. Sería útil más tarde. A la 1 de la madrugada, cuando el terror inicial dio paso al agotamiento, empezaron a encontrar los sobres que había dejado. En el monitor del salón principal, vi a Victoria abrir el suyo. Su rostro pasó del cansancio al horror absoluto. «¿Cómo sabe esto?», susurró mirando los documentos sobre el fraude de su padre. Alejandro encontró el suyo en el establo. Contenía fotos de él entrando a un burdel de lujo en Madrid, con fechas y horas. Fechas en las que supuestamente estaba en reuniones de trabajo. «Maldito viejo», masculló guardándose rápidamente los papeles. Pero el sobre más interesante era el de Beatriz. No contenía chantaje ni secretos oscuros, solo fotos. Fotos de todos los momentos importantes de su vida donde yo había estado presente sin que ella lo supiera. Su graduación, desde el fondo del auditorio. Su boda, desde fuera de la iglesia. El nacimiento de sus hijos, desde el pasillo del hospital. Cada cumpleaños de los últimos 20 años, desde algún lugar lejano pero presente. La vi llorar mientras miraba cada imagen. A las 3 de la madrugada activé el sistema de sonido nuevamente. «Damas y caballeros, espero que estén disfrutando de su estancia en Los Robles. Como habrán notado, tenemos un problema con el ganado. Pero no se preocupen, he llamado a los vaqueros. Llegarán al amanecer». «Sácanos de aquí ahora», gritó Alejandro. «Me temo que es imposible, señor Montero. Los toros están muy agitados en la oscuridad. Sería peligroso para los vaqueros intervenir ahora. Pero hey, considérenlo una experiencia única. Turismo rural extremo. Podrán contarlo en sus círculos exclusivos de Madrid. Viejo malnacido, cuando salga de aquí, ¿qué hará? ¿Internarme fraudulentamente como planeaba?» «Sí, escuché esa conversación. Está grabada, por cierto, junto con muchas otras cosas interesantes que sus amigos han estado diciendo». El silencio fue sepulcral. «Por ejemplo», continué, «es fascinante escuchar lo que realmente piensan unos de otros cuando creen que van a morir. Señora Domínguez, su opinión sobre el origen humilde de mi hija fue esclarecedora. Señor Puertas, su confesión sobre el desvío de fondos en su empresa muy valiente». Cada persona que mencionaba palidecía en los monitores. «Pero no se preocupen», añadí con falsa jovialidad. «Soy un hombre discreto, a menos, claro, que me den razones para no serlo». A las 5 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a clarear, di la señal a los vaqueros. Con profesionalismo impecable, comenzaron a arrear a los toros hacia los corrales. Los animales, que nunca habían estado realmente fuera de control, siguieron las indicaciones dócilmente. Desde el salón, los invitados observaron asombrados cómo 20 toros bravos se retiraban ordenadamente, como si toda la noche hubiera sido una actuación. «Imposible», murmuró alguien. «Los toros no se comportan así naturalmente, a menos que...» Empezó otro y se calló. La realización comenzaba a filtrarse. Habían sido manipulados, controlados, jugados como marionetas. Cuando el último toro desapareció en los corrales, salí del desván.
Me tomé mi tiempo para ducharme, afeitarme, vestirme con mi mejor traje. Cuando finalmente aparecí en el patio principal, el sol de la mañana iluminaba a 20 personas que parecían haber sobrevivido a una guerra. «Buenos días», dije alegremente. «Confío en que hayan descansado bien. María, mi ama de llaves, ha preparado el desayuno. Sugiero que coman bien. Tenemos mucho que discutir». Alejandro dio un paso adelante, los puños apretados. Joaquín y 3 de sus vaqueros aparecieron detrás de mí, silenciosos como sombras. «Yo que tú no haría nada estúpido, Alejandro», dije calmadamente. «Estos hombres saben manejar toros de 600 kilos. Imagínate lo que pueden hacer con un banquero de 80. Nos has torturado toda la noche», escupió. «No», corregí. «Les he dado una experiencia educativa. Han aprendido cómo se siente estar indefenso, a merced de fuerzas que no pueden controlar. Exactamente como querían hacerme sentir a mí en un asilo». Me volví hacia Beatriz, que me miraba con una mezcla de miedo, rabia y algo más. «¿Respeto? En cuanto a ti, hija querida, tenemos una conversación pendiente de 20 años, y esta vez no podrás huir». El comedor principal de Los Robles parecía un campo de refugiados de lujo. 20 personas de la alta sociedad, con sus ropas destrozadas y sucias, devoraban el desayuno como si no hubieran comido en días. El contraste entre los cuadros antiguos, la mesa de roble del siglo XVII y estos supuestos aristócratas embarrados era casi poético. Me senté en la cabecera de la mesa, tomando café tranquilamente mientras los observaba. Joaquín y sus vaqueros se habían posicionado estratégicamente en las salidas, no amenazantes, solo presentes. «Antes de que empiecen con amenazas legales», comencé, «permítanme mostrarles algo». Saqué una tablet y la conecté a la pantalla grande del comedor. Empecé a reproducir fragmentos selectos de las 8 horas de grabación. Primero, Alejandro y sus amigos planeando internarme. Luego, las confesiones de diversos crímenes financieros hechas en momentos de pánico. Después, los comentarios despectivos sobre Beatriz y su origen humilde. Finalmente, los momentos de cobardía extrema, como Alejandro empujando a otros para salvarse. Con cada video, alguien palidecía más. «Tengo 8 horas de material así», dije cuando terminó la presentación. «Todo en alta definición, con audio cristalino. Imaginen lo que la prensa haría con esto. La élite de Madrid muestra su verdadero rostro. Sería viral en horas». «Eso es chantaje», dijo el abogado del grupo. «No, el chantaje sería pedirles algo a cambio de mi silencio. Yo solo les estoy mostrando las consecuencias de sus acciones. Igual que ustedes, me mostraron las consecuencias de ser un padre amoroso, pero pobre». Me levanté y caminé alrededor de la mesa. «Señora Domínguez, usted dijo que mi hija no merecía estar en su círculo por sus orígenes. ¿Sabía que su propio suegro era hijo de un posero? Lo investigué. Limpió letrinas hasta los 30 años. La mujer se hundió en su silla. «Señor Puertas, su confesión sobre el desvío de fondos fue muy detallada. Estoy seguro de que la Fiscalía Anticorrupción la encontraría fascinante. Doctor Ramírez, venir a mi casa para declararme demente sin siquiera examinarme es negligencia médica. El Colegio de Médicos tiene opiniones muy fuertes sobre eso». Uno por uno, fui revelando lo que sabía, lo que había grabado, lo que podría hacer con esa información. «Pero», dije finalmente, «no soy como ustedes. No disfruto destruyendo vidas, así que les propongo un trato. Se van ahora, no vuelven jamás, y nunca más molestan a mi familia. A cambio, las grabaciones se quedan en mi caja fuerte». «¿Y si nos negamos?», desafió Alejandro. «Entonces publico todo. Y créeme, sobreviviré al escándalo. Soy un veterinario jubilado de Salamanca. Ustedes tienen mucho más que perder». Hubo murmullos, discusiones en voz baja. Finalmente, uno por uno, empezaron a asentir. «Bien, pueden irse. Excepto tú, Alejandro. Y tú, Beatriz. Ustedes se quedan». Los 18 invitados salieron apresuradamente, casi corriendo hacia sus coches. En minutos, la caravana de vehículos de lujo desaparecía por el camino polvoriento. Cuando quedamos solos los 3, más Joaquín como testigo, saqué un folder del maletín. «Alejandro, estos son papeles de divorcio. ¿Los firmas ahora o publico el video donde admites tener una amante desde hace 3 años? No tienes ningún video así». Puse play en la tablet.
Su voz, clara como el cristal, hablando con su amigo en el establo. Beatriz es útil por su imagen, pero María me da lo que necesito. 3 años ya y la idiota no sospecha nada. Beatriz se quedó sin aliento. ¿María? ¿María Losada? ¿Mi amiga María? Alejandro no respondió. Tomó los papeles y firmó en silencio. Ahora vete, le dije. Y si vuelves a acercarte a mi hija o mis nietos, el video llega a tu banco, a tu familia, a todos los medios. Se fue sin decir palabra, ni siquiera miró a Beatriz. Cuando quedamos padre e hija solos, el silencio fue largo y pesado. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué todo esto? Porque necesitabas recordar quién eres, de dónde vienes. Necesitabas ver a tus supuestos amigos como realmente son. Los toros estaban entrenados, controlados. Cada movimiento fue calculado. Nadie estuvo en peligro real. ¿Y tienes realmente tanto dinero? Me levanté y la llevé al estudio. Abrí la caja fuerte y saqué los documentos. 30 millones líquidos. Propiedades por valor de 50 millones más. Tu abuelo no era el ganadero pobre que todos creían. Beatriz se desplomó en una silla. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que me amaras por ser tu padre, no por ser rico. Fracasé. Me rechazaste cuando me creías pobre. Ahora que sabes que soy rico, ¿súbitamente valgo la pena? ¿No es así? ¿No? Beatriz, no me invitaste a tu boda. Me prohibiste ver a mis nietos. Me llamaste viejo asqueroso frente a 200 personas. Lo siento, rompió a llorar. Lo siento tanto, papá. El perdón no se da, se gana. Si quieres mi perdón, si quieres ser parte de esta familia otra vez, hay condiciones, las que quieras. Primero, te mudas aquí con los niños. Segundo, trabajas conmigo en la hacienda durante 1 año. Tercero, tus hijos aprenden el valor del trabajo. No van a colegios de élite, sino al instituto local. Cuarto, toda esta fortuna va a una fundación cuando yo muera. Tú solo serás la administradora si demuestras que has cambiado. Papá, eso es justo. Es justo. Tuviste 40 años de amor incondicional y lo despreciaste. Ahora tienes que ganarte el amor otra vez. Beatriz me miró largamente. Vi a la niña que había sido, la que me ayudaba con los animales, la que se enorgullecía de su padre veterinario. Acepto, dijo finalmente. Acepto todo. Hay una condición más, añadí. Tienes que conocer a alguien. Abrí la puerta del estudio. Carmen, o mejor dicho, su hermana gemela Isabel, entró. El parecido era asombroso. Beatriz, dije, esta es tu tía Isabel, la hermana de tu madre que nunca conociste. Ha estado viviendo en Portugal todos estos años. Le prometí a tu madre que no te diría nada, a menos que fuera necesario. Beatriz miraba asombrada a esta mujer, que era casi la imagen exacta de su madre. Tu madre y yo éramos gemelas, explicó Isabel con voz suave. Pero nos separamos por una pelea familiar cuando teníamos 20 años. Carmen nunca me perdonó, pero antes de morir me escribió. Me pidió que te cuidara si alguna vez te perdías. Roberto me llamó hace una semana. Me dijo que era hora. ¿Has estado vigilándome? Desde lejos, como tu padre. Los que realmente te aman nunca te abandonan, Beatriz. Solo a veces tienen que amarte desde las sombras. Beatriz se levantó lentamente, caminó hacia Isabel, la estudió. Luego la abrazó, llorando como no había llorado desde la muerte de su madre. Me acerqué y las abracé a ambas. Esta es tu verdadera herencia, susurré. Familia, amor, raíces, todo lo demás es solo dinero. Esa noche, después de que Beatriz se instalara en su antigua habitación de cuando era niña, que había mantenido exactamente igual durante todos estos años, nos sentamos los tres, Beatriz, Isabel y yo, en el salón principal. Era hora de las verdades completas. Quiero que escuches algo, le dije a Beatriz sacando una grabadora antigua. Esto lo grabó tu madre 3 días antes de morir. La voz de Carmen llenó la habitación, débil pero clara. Mi amor, mi Roberto, si estás escuchando esto es porque cumpliste tu promesa de esperar. Sé que Beatriz se ha alejado. La he visto en mis sueños, perdida en un mundo que no es el suyo. Pero volverá, Roberto. Nuestra niña volverá. Y cuando lo haga, dale esto a Isabel. Ella sabrá qué hacer. Isabel sacó una carta de su bolso, amarillenta por los años. Carmen me escribió esto cuando supo que estaba enferma, explicó. Me pidió perdón por los años perdidos y me rogó que cuidara de ustedes desde lejos. ¿Por qué se pelearon?,
preguntó Beatriz. Isabel suspiró. Por un hombre, qué tontería, ¿no? Yo estaba enamorada de Roberto. Me quedé helado. ¿Qué? Te conocí primero, sonrió Isabel tristemente, en aquella feria de Salamanca. Pero fui yo quien te presentó a Carmen. Vi cómo la mirabas y supe que no tenía oportunidad. Me fui a Portugal esa misma noche. No pude soportar ver su felicidad. Todos estos años, murmuré, todos estos años los observé desde lejos. Vi crecer a Beatriz a través de fotos que Carmen me enviaba secretamente. Cuando ella murió, juré protegerlos, pero sin interferir. Hasta ahora, Beatriz estaba procesando todo. Entonces, ¿has estado sola todos estos años por nosotros? No lo veas así. Tuve mi vida en Portugal. Soy profesora, tuve mi escuela. Pero sí, nunca me casé. Algunos amores marcan demasiado profundo. Saqué la tablet nuevamente. Ahora quiero mostrarte algo más, Beatriz. Las conversaciones de tus amigos cuando creían que iban a morir. Puse play. Las voces llenaron la habitación. Victoria, si muero aquí, que sepan que siempre odié a Beatriz. Solo era su amiga por Alejandro, por las conexiones. Señora Domínguez, Beatriz siempre fue una arribista. Se nota que viene de nada. El propio Alejandro. Me casé con Beatriz por su belleza. Un trofeo. Nunca la amé. El amor es para débiles. Con cada confesión, Beatriz palidecía más. Pero también grabé otras cosas, continué. Cosas que necesitas escuchar. Cambié el archivo. Ahora era una conversación entre dos de las señoras mayores del grupo. ¿Te fijaste cómo Beatriz miraba la casa? Como con nostalgia. Debe extrañar a su padre. Dicen que eran muy unidos antes. El orgullo es terrible. Destruye familias. El padre parece buena persona. Un poco rudo, pero genuino. Más genuino que todos nosotros juntos. Otra grabación, esta vez del doctor Ramírez hablando solo mientras estaba escondido. Dios, perdóname. Vine aquí para declarar demente a un hombre cuerdo. Por dinero. ¿En qué me he convertido? Mi padre era médico rural, como este veterinario. Curaba por vocación, no por dinero. Me avergonzaría de mí. ¿Ves? Le dije a Beatriz. Incluso entre las serpientes hay momentos de verdad. El miedo desnuda el alma. ¿Por qué me muestras todo esto? Porque necesitas entender que el mundo al que querías pertenecer está podrido, y que el mundo del que huiste era real. Isabel intervino. Tu madre me contó algo antes de morir. Dijo que su mayor miedo no era el olvido de la enfermedad, sino que tú olvidaras quién eras realmente. Beatriz se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los toros pastaban tranquilamente en la dehesa. Ya no eran monstruos, sino animales nobles. Alejandro me engañó durante años, dijo sin volverse. Mis amigos me despreciaban. Mi vida entera era una mentira, y yo rechacé lo único real que tenía. A ti, papá. El arrepentimiento es el primer paso, dije. Pero no es suficiente, lo sé. Por eso acepto tus condiciones. Todas. Hay algo más, añadí. Algo que ni siquiera Isabel sabe. Las miré a ambas. Carmen no murió de leucemia. Bueno, sí tenía leucemia, pero había entrado en remisión. Murió de tristeza, Beatriz, de verte perdida. Los médicos lo llaman síndrome del corazón roto. Es real. El último año, después de que no la invitaras al bautizo de tu hijo, simplemente se rindió. Beatriz se quebró. Cayó de rodillas, sollozando. La maté. Maté a mi madre. No, dije arrodillándome junto a ella. La tristeza la mató, pero ahora tienes la oportunidad de honrar su memoria, de convertirte en la mujer que ella sabía que podía ser. Isabel se unió a nosotros en el suelo. Carmen me dijo algo más en su carta. Te dijo, el amor verdadero no es el que aplaude tus éxitos, sino el que te sostiene en tus caídas. Roberto sostuvo las mías, ahora sostendrá las de Beatriz. Mañana, dije, empezamos de nuevo. Te enseñaré el negocio real del abuelo, no solo la ganadería, sino el imperio que construyó, y lo haremos juntos, como familia. ¿E Isabel? Preguntó Beatriz. Isabel se queda, dije mirando a la hermana de Carmen. Si ella quiere. Esta casa es demasiado grande para un viejo solo. Isabel sonrió. Portugal puede esperar. La familia no. Esa noche, por primera vez en 20 años, no cené solo. Beatriz cocinó, algo simple, espaguetis con tomate, usando las recetas que Carmen le había enseñado de niña. Isabel puso la mesa con el mantel que las gemelas habían bordado juntas antes de separarse. Yo abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial.
Por los nuevos comienzos, brindé. Por las segundas oportunidades, añadió Beatriz. Por Carmen, concluyó Isabel, que desde donde esté, debe estar sonriendo. Mientras cenábamos, Beatriz me contó la verdad sobre su matrimonio. Los abusos psicológicos de Alejandro, el control financiero, las amenazas veladas. Cómo había querido volver muchas veces, pero el orgullo se lo impedía. El orgullo es el pecado más caro, dijo Isabel. Yo lo pagué con 40 años de soledad. Pero ya no más, dije. Ya no más secretos, no más orgullo malentendido. Somos familia, imperfecta, rota en partes, pero familia. Afuera, uno de los toros mugió. Ya no era un sonido amenazante, sino casi reconfortante. Los profesores habían cumplido su trabajo. Lunes por la mañana, 9:00 a.m. El despacho del notario don Carlos Bermúdez, en el centro histórico de Salamanca, estaba inusualmente lleno. Además de Beatriz, Isabel y yo, estaban presentes Joaquín con 2 de sus vaqueros como testigos, Luis Hernández, mi abogado, y sorpresivamente, el doctor Ramírez, quien había pedido estar presente. Señores, comenzó don Carlos, estamos aquí para formalizar varios documentos legales de suma importancia. El primero era el divorcio de Beatriz. Alejandro había firmado su parte el sábado, aceptando no reclamar nada y renunciando a la custodia de los niños. Un divorcio exprés, comentó el notario. Debe haber sido una separación muy persuasiva. Digamos que el señor Montero encontró motivación para cooperar, respondí. El segundo documento era más complejo, el establecimiento de la Fundación Carmen Mendoza para el Desarrollo Rural. La fundación recibirá el 70% de mi patrimonio, expliqué. Se dedicará a dar becas a hijos de trabajadores rurales, exactamente lo opuesto a lo que mi hija buscaba, ayudar a los que vienen de abajo. Beatriz agachó la cabeza, pero asintió. El 30% restante, continué, se divide así, 15% para Beatriz, pero en fideicomiso. Solo podrá acceder a los intereses, nunca al capital, y solo si cumple las condiciones establecidas, vivir en la hacienda, trabajar en la gestión de la fundación y criar a sus hijos aquí. Acepto, dijo Beatriz firmemente. El otro 15% es para Isabel. Isabel me miró sorprendida. Roberto, yo no necesito... Es lo justo. Sacrificaste 40 años por una promesa a tu hermana. Además, me sonrojé ligeramente. Espero que te quedes en Los Robles. La hacienda Necesitamos una presencia femenina. Don Carlos sonrió mientras preparaba los documentos. ¿Y los nietos? Tendrán acceso a educación completa pagada por la fundación. Nada más. Que trabajen para el resto. Fue entonces cuando el doctor Ramírez pidió la palabra. Necesito decir algo, comenzó nerviosamente. Vine a la hacienda para cometer un crimen. Iba a declararlo demente por dinero, don Roberto, pero esa noche de los toros me di cuenta de algo. Se levantó y me miró directamente. Usted no está loco. Es probablemente la persona más cuerda que he conocido. Loco está el mundo que premia la deslealtad y castiga el amor. Por eso sacó un documento de su maletín. Redacté esto. Era un informe médico completo, fechado y sellado, certificando mi perfecta salud mental y física. Por si alguien intenta cuestionar su capacidad en el futuro, explicó. Es lo menos que puedo hacer. Gracias, doctor. Pero hay algo que puede hacer además. La fundación necesitará un director médico para su programa de salud rural. Los ojos del doctor se iluminaron. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo redención, como a todos nosotros. Joaquín, que había estado callado, intervino. Don Roberto, los muchachos y yo también queremos decir algo. Los 3 vaqueros se pusieron de pie. Esa noche, cuando nos contó su historia, continuó Joaquín, todos pensamos en nuestros propios hijos perdidos en las ciudades. Queremos ser parte de esto. Los toros nos enseñaron a nosotros también que a veces hay que asustar para educar. ¿Qué proponen? Un programa con los toros, traer a jóvenes urbanos problemáticos, enseñarles sobre respeto, trabajo, naturaleza. Los toros como maestros, no como entretenimiento. Miré a Beatriz. ¿Qué opinas? Creo, dijo lentamente, que sería perfecto. Los toros me enseñaron más en una noche que 20 años en la alta sociedad. Don Carlos había estado escribiendo todo. ¿Entonces añadimos este programa a los estatutos de la fundación? Sí, respondieron todos al unísono. Hay un último documento, dijo el notario sacando un sobre sellado.
Una carta de doña Carmen, para ser leída solo cuando la familia estuviera reunida de nuevo. Me tembló la mano al tomar el sobre. La letra de Carmen en el exterior, para cuando el círculo se cierre. Lo abrí despacio y leí en voz alta. Mi amada familia, si están leyendo esto es porque Roberto cumplió su promesa y Beatriz encontró su camino de vuelta. Isabel, hermana de mi alma, gracias por cuidarlos. Sé que fue duro amar desde las sombras. Beatriz, hija mía, no te culpo. El mundo es seductor y yo no te preparé bien para resistir sus cantos de sirena. Pero sabía que volverías. Eres hija de tu padre, terca, orgullosa, pero con un corazón de oro bajo las capas de orgullo. Roberto, amor de mi vida, gracias por no rendirte, por amar incluso cuando no eras amado, por esperar el momento correcto para actuar. Los toros fueron brillante idea tuya, ¿verdad? Siempre supe que harías algo espectacular. No lloren por mí. Viví una vida plena. Amé y fui amada. Tuve una hija maravillosa que se perdió pero se encontró. Tuve una hermana que sacrificó su felicidad por la mía. Tuve un marido que me amó hasta en mi olvido. Mi última voluntad, que Los Robles sea un hogar, no una casa. Que los toros sigan siendo maestros, no víctimas. Que la fundación ayude a los que, como nosotros alguna vez, tienen más corazón que dinero. Y sobre todo, perdónense, todos. El perdón es el único camino hacia adelante. Los amo eternamente. Carmen. No hubo un ojo seco en la notaría. Una última cosa, dijo don Carlos. Hay un codicilo. Doña Carmen dejó instrucciones de que si la familia se reunía, antes de 5 años de su muerte, había un regalo adicional. Sacó una pequeña caja. Dentro había 3 llaves. Una casa en la playa de Santander, explicó. La compró en secreto hace 30 años. Dijo que sería el lugar para crear nuevos recuerdos cuando los viejos dolores sanaran. Beatriz tomó una llave, Isabel otra, yo la tercera. Este verano, dijo Beatriz. Iremos este verano, los niños, todos nosotros. Crearemos esos nuevos recuerdos. Pero primero, dije poniéndome de pie, tenemos trabajo que hacer, una hacienda que dirigir, una fundación que construir, una familia que sanar. Todos se levantaron. Don Carlos preparó los últimos sellos y firmas. Cuando todo estuvo hecho, salimos a la Plaza Mayor de Salamanca. El sol brillaba sobre las piedras doradas. ¿Café para celebrar?, propuso Isabel. En el bar donde conociste a Carmen, añadí mirándola. Ella sonrió. Donde los conocí a ambos. Mientras caminábamos, mi hija recuperada, la hermana de mi esposa que era casi su viva imagen, el doctor redimido, los vaqueros leales, pensé en Carmen. En algún lugar, de alguna manera, estaba sonriendo. Los toros habían hecho su trabajo. La familia estaba reunida. El círculo se había cerrado, pero en realidad era un nuevo comienzo, 2 años después. Escribo esto desde el porche de Los Robles, viendo el atardecer sobre la dehesa, mientras mis nietos, Carlos de 8 años y Sofía de 6, juegan con los perros pastores. Han cambiado tanto desde que llegaron aquí. El niño mimado que no sabía ni atarse los zapatos, ahora ayuda con el ganado cada mañana antes del colegio. La pequeña princesa que lloraba si se ensuciaba el vestido, ahora trepa árboles y nombra cada ternero que nace. Beatriz sale de la casa con la merienda. Está irreconocible de aquella mujer sofisticada y vacía que llegó hace 2 años exigiendo que lo preparara todo. Ahora viste vaqueros y botas de trabajo, el pelo recogido en una simple coleta, las manos curtidas por el trabajo real. Es hermosa de una manera que nunca fue con sus vestidos de diseñador. Es auténtica. Papá, me dice sentándose a mi lado, llegó carta del banco. El banco donde trabajaba Alejandro había quebrado el año pasado. Escándalo de corrupción, blanqueo de dinero, todo lo que yo había sospechado. Alejandro está en prisión, 5 años mínimo. Los niños lo han visitado una vez. No quisieron volver. Ya no es nuestro problema, le recuerdo. Lo sé, solo me sorprende no sentir nada. Ni pena ni alegría. Nada. Isabel se une a nosotros con su té de siempre. Estos 2 años la han rejuvenecido. El amor no correspondido de 40 años se ha transformado en algo más profundo. Familia verdadera. A veces la veo mirarme y veo a Carmen. A veces me mira y veo a Isabel. Ya no sé dónde termina una hermana y empieza la otra en mi corazón. El programa con los toros empieza mañana, anuncia Isabel. 20 jóvenes de Madrid, todos con problemas de actitud, dice el psicólogo. El programa Toros Maestros ha sido un éxito inesperado.
Jóvenes urbanos problemáticos vienen a pasar un mes en la hacienda. Aprenden sobre los toros, sobre respeto, sobre trabajo. No todos cambian, pero los que lo hacen, cambian profundamente. Joaquín aparece por el camino con Rompenubes, el toro que inició todo aquella noche. El animal, ahora mayor y más tranquilo, se ha convertido en el embajador del programa. Los jóvenes le temen al principio, le respetan después y terminan entendiéndolo. Don Roberto, saluda Joaquín. Rompenubes está listo para mañana. ¿Cómo está de salud? Viejo pero fuerte, como todos nosotros. Nos reímos, es verdad. Todos hemos envejecido, pero también nos hemos fortalecido. El doctor Ramírez llega en su viejo Land Rover. Como director médico de la fundación, ha establecido 3 clínicas rurales en pueblos olvidados. Atiende gratis a quien no puede pagar. Buenas noticias, anuncia. La fundación recibió una donación anónima de 1 millón de euros. ¿Anónima?, pregunto suspicaz. Bueno, el donante pidió anonimato, pero dejó una nota, de parte de alguien que aprendió que el miedo enseña mejor que 1000 palabras. Gracias por la lección de los toros. Debe ser uno de los 20 invitados de aquella noche. Me pregunto cuál. Esa noche, durante la cena, Carlos, mi nieto, hace una pregunta que nos deja a todos en silencio. Abuelo, ¿por qué soltaste los toros aquella noche? Beatriz y yo nos miramos. Nunca les habíamos contado la historia completa a los niños. Porque a veces, respondo cuidadosamente, las personas necesitan un susto para despertar, como cuando te caíste del árbol y aprendiste a tener más cuidado. Mamá dice que fue la mejor cosa que te pasó, añade Sofía inocentemente. La peor y la mejor, corrige Beatriz. La peor porque me mostró quién era realmente. La mejor porque me permitió cambiar. ¿Y nosotros cambiaremos?, pregunta Carlos. Todos cambiamos, dice Isabel. La pregunta es si cambiamos para mejor o peor. Eso lo decidimos nosotros. Después de acostar a los niños, los 3 adultos nos sentamos en el porche como cada noche. Es nuestro ritual. Té para Isabel, vino para Beatriz y para mí, whisky. He estado pensando, dice Beatriz. Quiero estudiar veterinaria. La miro sorprendido. ¿En serio? Tengo 37 años. Si empiezo ahora, me graduaré a los 43. De todas formas voy a cumplir 43. ¿Por qué no hacerlo con un título que signifique algo? Tu madre estaría orgullosa, dice Isabel. Ya lo está, respondo. Donde quiera que esté. Un mugido suave viene de los corrales. Los toros se preparan para dormir. ¿Te arrepientes de algo?, me pregunta Isabel de repente. Pienso en los 20 años perdidos con Beatriz, en los últimos años de Carmen que no aproveché completamente, en las oportunidades perdidas con Isabel. Me arrepiento de todo y de nada, respondo. Cada error me trajo aquí, y aquí es exactamente donde quiero estar. El orgullo tiene un precio alto, reflexiona Beatriz. Casi me cuesta todo, pero lo pagaste, le recuerdo. Y aprendiste, eso es lo que importa. Mi teléfono suena. Es Victoria, la ex mejor amiga de Beatriz. Roberto, dice su voz nerviosa. Sé que no tengo derecho a llamar, pero necesito ayuda. Mi padre, el fraude, lo perdimos todo. Miro a Beatriz. Ella asiente. La fundación tiene un programa de reinserción laboral, le digo, pero hay condiciones. Trabajo real, sueldo modesto, empezar de cero. Lo que sea, responde llorando. He aprendido mi lección. Todos la aprendemos eventualmente, le digo. Algunos necesitan toros bravos, otros necesitan perderlo todo. Ven mañana, hablaremos. Cuelgo y miro a mi familia. Otra alma que necesita redención, comenta Isabel. Los Robles se está convirtiendo en un lugar de segundas oportunidades, añade Beatriz. Como debe ser, respondo. Carmen siempre decía que el perdón era el único camino hacia adelante. La luna llena ilumina la dehesa. En algún lugar, Rompenubes y sus compañeros descansan, preparándose para enseñar a una nueva generación que el respeto no se compra ni se hereda, se gana. Mañana vendrán 20 jóvenes creyendo que son duros. En un mes se irán sabiendo que son humanos, como Beatriz, como todos nosotros. ¿Listos para mañana?, pregunto. Listos, responden al unísono. Nos levantamos para entrar. En la puerta Beatriz me abraza. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, por los toros, por la lección más dura y más necesaria de mi vida. De nada, hija, pero la lección no ha terminado. ¿No? No. La vida es una lección constante.
Los toros fueron solo el principio. Entramos a la casa que ahora es hogar. En la pared del pasillo, una foto nueva. Todos nosotros el día que inauguramos la fundación. Carmen está ahí también, en un retrato al óleo que preside el salón, sonriendo eternamente. El precio del orgullo fue alto. 20 años perdidos, un matrimonio destruido, carreras arruinadas, amistades falsas reveladas. Pero el premio de la humildad fue mayor. Familia reunida, propósito encontrado, legado establecido, amor verdadero descubierto. Los toros duermen tranquilos en la dehesa de Salamanca. Su trabajo está hecho, por ahora, porque siempre habrá alguien que necesite aprender que no todo en la vida viene con chasquear los dedos. Siempre habrá orgullo que domar, arrogancia que derribar, lecciones que enseñar. Y los robles, con sus toros maestros y su familia reconstruida, estará aquí para enseñarlas. Este es mi legado. No el dinero de mi padre, sino la sabiduría ganada a través del dolor. No la hacienda de 5 millones, sino el hogar que construimos sobre sus ruinas. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 66 años. Solté 20 toros bravos una noche para enseñarle a mi hija una lección. Funcionó. Y esa noche, todos aprendimos que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a arriesgar por amor. Incluso si eso significa soltar